Bienvenidos al último módulo de este máster de ecografía. En este módulo vamos a tocar otros usos de la ecografía para la aplicación a enfermedades del aparato locomotor o con manifestaciones en el aparato locomotor. Y concretamente en este tema nos vamos a ocupar de la ecografía en la arteritis de células gigantes. Vamos con algunos aspectos epidemiológicos de esta enfermedad. La arteritis de células gigantes o enfermedad de Horton es una enfermedad, una vasculitis de vaso grande, que afecta fundamentalmente a mayores de 50 años, cuya prevalencia aumenta a medida que envejece la población. El pico epidemiológico se encuentra entre los 70 y 80 años y predominantemente afecta a mujeres de raza blanca. La incidencia anual en España, según estudios publicados entre el año 2004 y más recientemente 2014, ascienden a 12 a 17 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Hay que decir que esta es la vasculitis más prevalente de todas. La patogenia de esta enfermedad se resume fundamentalmente en dos vías de autoinmunidad. La vía Th1, que es una vía fundamentalmente granulocítica, y la vía más humoral Th17. En esta última interviene no solamente la interleuquina 1 beta, sino también la interleuquina 6, que es la responsable de las manifestaciones sistémicas de esta vasculitis. Sin embargo, la actividad más constatable desde el punto de vista anatomopatológica es la formación de granulomas, que es dependiente de la actividad Th1. En cuanto a la anatomía patológica, y simplemente para redondear conceptos de histopatología de esta enfermedad, hay que decir que en los hallazgos histológicos de pacientes a quienes se han practicado biopsias de la arteria temporal, se observa una rotura de la lámina elástica interna, que no la externa, es decir, preservación de esta última, presencia de infiltrado inflamatorio crónico, fundamentalmente constituido por células T, en un 70 y 90% CD4 positivas, macrófagos y las características células gigantes multinucleadas. Todo esto da el aspecto de granuloma tan característico del depósito a nivel de la capa media. La lesión tiene una distribución segmentaria, lo cual tiene una implicación ecográfica muy importante, dado que aunque es una vasculitis universal de vaso grande, su afectación suele ser parcial. Y podemos ver una toma más detallada en donde se pueden observar las denominadas células gigantes, que son grandes macrófagos polinucleados que llaman la atención respecto del tamaño del resto de poblaciones celulares que se aprecian en el infiltrado que ocupa la lámina media. Una característica importante, dos características importantes de esta enfermedad son las siguientes. En primer lugar, que la capa adventicia no resulta afectada. Y por otro lado, si bien es cierto que la luz del vaso está considerablemente reducida, la constitución de la capa íntima está indemne. No obstante, se produce una reducción del vaso como consecuencia del efecto mecánico provocado por la compresión a nivel del estrato medio del vaso. Hay que tener muy en cuenta que el principal efecto fisiopatológico de la enfermedad se produce a nivel de la capa media y que lo que vamos a poder ver cuando coloquemos la sonda sobre el vaso es una luz reducida y por lo tanto un efecto Doppler mediado por el movimiento del contenido del vaso también reducido. El cuadro clínico de esta enfermedad es muy característico de las vasculitis y concretamente sus manifestaciones
se relacionan perfectamente con la afectación que la isquemia mediada en estos vasos produce a nivel neurológico. Cefalea de reciente comienzo, habitualmente hemicraneal, hipersensibilidad al tacto del cuero cabelludo y de la sien de los pacientes, claudicación mandibular por isquemia fundamentalmente de los músculos accesorios de la articulación temporomandibular, concretamente del macetero, necrosis, úlceras linguales y disfagia, alteraciones visuales, entre ellas la más significativa y la más peligrosa, la amaurosis, ya que constituye en el 90% de los casos una neuritis óptica anterior aguda de tipo isquémica y que es una señal de alarma y un equivalente isquémico de gravedad. La disnea de esfuerzo, la astenia y la claudicación, fundamentalmente en las extremidades superiores, también es una característica prácticamente universal en los pacientes con arteritis de células gigantes, mientras que la polimialgia reumática como cuadro clínico conocido y característico está presente hasta en la mitad de los pacientes. Aquí tenemos una revisión relativamente reciente de las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Horton, donde podemos observar las distintas prevalencias de los síntomas mencionados. En la exploración física, simplemente recordar que además de ser una muy característica forma de presentación, la induración de las ramas de la arteria temporal, tanto la frontal como la parietal, y el dolor a la palpación y la tumefacción de estas son características de la enfermedad. Al mismo tiempo, el dolor inducido por el masaje carotidio, la debilidad proximal, los pulsos asimétricos distales también son característicos, aunque menos prevalentes. Como toda vasculitis, y además en una en la cual existe una importante mediación de la interleuquina 6, pues vamos a asistir a pacientes con anemia, trastornos crónicos, astenia, febrícula o incluso, cuando es prolongada, fibra de origen desconocido, síndrome constitucional y, por supuesto, alteración de los reactantes de fase aguda. Según algunos estudios, el fibrinógeno tiene un rol predictor de las recidivas. La VSG está incluida dentro de los criterios de clasificación y la PCR es un marcador muy directo de la presencia de concentraciones altas de interleuquina 6 en el individuo. El diagnóstico de la arteritis de células gigantes clásicamente se ha recurrido a la aplicación de los criterios del Colegio Americano de Reumatología de 1990, también conocidos como los criterios de Dasgupta, que son los siguientes: una edad mayor de 50 años, una cefalea de reciente comienzo de características distintas de las habituales, arteria temporal anómala, la exploración física con dolor a la palpación o descenso del pulso, un VSG mayor de 50 y una biopsia compatible con arteritis de células gigantes. Para establecer el criterio de clasificación se recurre a la presencia de 3 factores presentes. Y hay que tener en cuenta que si bien estos criterios nos han servido para clasificar a esta enfermedad, son aplicables únicamente para discriminar esta vasculitis de otras vasculitis. Por lo tanto, y eso es muy importante, los criterios americanos de 1990 no se pueden aplicar o no fueron diseñados para ser aplicados en la población general. La distribución, ya con fines ecográficos, de la arteria temporal, exploración. Tenemos que saber que la arteria temporal común discurre por delante del pabellón auricular
y se divide distal a este en dos ramas, la rama frontal y la rama parietal. El estudio ecográfico debe hacerse fundamentalmente en estas dos ramas, aunque como vamos a ver más adelante, el estudio de la rama común, el tronco común, perdón, de la temporal, y el estudio de otras ramas, de otros troncos arteriales importantes como son la arteria axilar y la arteria subclavia, también van a ser de interés. La colocación de la sonda es la que podemos ver en esta imagen. Lo que denominamos el signo del halo no es otra cosa que la representación ecográfica de la imagen que habíamos visto histopatológicamente de la enfermedad. Lo que vamos a ver, gracias a la tecnología Doppler, es el flujo, en este caso arterial, que discurre dentro del vaso, rodeado de un halo hipoecoico que viene a ser el estrato medio de la arteria, que en este caso está sufriendo un infiltrado, predominantemente, ya lo hemos dicho, granulomatos. Es muy importante tener en cuenta un aspecto de la presentación ecográfica de este signo, y es la simetría del contorno. Y esto nos va a permitir rápidamente y sin hacer medidas distinguir un signo del halo sugestivo de la vasculitis de, por ejemplo, una enfermedad ateromatosa, en la que la presencia de una estenosis no tiene por qué ser concéntrica, sino que se suele focalizar en un único punto. Esto con referencia al plano transversal. En el plano longitudinal, el signo del halo, lo hemos comentado antes, es parcheado y es un signo constante en el parche que le ocupa, cosa que no ocurre, por ejemplo, en la enfermedad aterosclerótica, con lo cual sería una segunda diferencia a tener en cuenta. Vamos a ver a continuación varios ejemplos de distintos pacientes y controles o personas en las cuales se sospechó la enfermedad y que finalmente no fue diagnosticada como tal, ya sea por referencia de biopsia o incumplimiento de criterios. Aquí tenemos el caso de una arteria temporal derecha, rama parietal, en la que se está aplicando el Doppler color, y podemos observar que existe una pequeña hipoecogeneidad que no acompaña la totalidad del vaso en este pequeño segmento y que por lo tanto no podríamos llamar el signo del halo. Voy a aprovechar esta diapositiva para comentar que cuando nosotros realizamos exploraciones superficiales vasculares, es conveniente, si es que el dispositivo tiene la capacidad de hacerlo, de inclinar el ángulo de la caja del Doppler de manera que la sensibilidad del flujo sea mayor. Aquí vemos un corte transversal del mismo paciente, en el que se puede apreciar que la hipoecogeneidad no rodea completamente al vaso, sino que le acompaña tanto medial como lateralmente. Por lo tanto, no podría ser tipificado el signo del halo. Aquí tenemos un flujo bastante pobre, un flujo discreto, con edentaciones hipoecoicas que parecen interrumpir parcialmente el flujo. Esto tampoco lo podemos considerar como un signo del halo como tal. Aquí, por el contrario, tenemos una brecha, un segmento del vaso en el cual sí que podemos observar, tanto en un plano más superficial al flujo como en un plano más profundo, una homogénea hipoecogeneidad que rodea a la luz y que es altamente sugestiva el signo del halo. Aquí, aunque el flujo es pequeño, es un flujo discreto, sí que se observa
cierto componente hipoecoico que acompaña de forma homogénea tanto a la región superficial como a la región profunda del vaso y que por lo tanto, pese a ser un flujo pequeño, bastante sugestivo. Lo mismo ocurre aquí, es un corte longitudinal de aproximadamente 1 centímetro, en el cual podemos ver, si bien es cierto, con algunas zonas de mayor incidencia que otras, un signo del halo que es persistente a lo largo de un trecho, insisto, de alrededor de 1 centímetro, con lo que podemos dar como válido. Y este sería un corte transversal del vaso en el cual se ve que, aunque en distinta medida, el signo del halo rodea por completo el flujo. Aquí muy probablemente yo no habría duda ninguna, se trata de un signo del halo muy mayoritario, en donde las paredes prácticamente duplican el grosor disponible para el paso en el plano longitudinal del flujo sanguíneo. Aquí tenemos dos cortes de ramas parietales del mismo paciente, derecha e izquierda respectivamente, con signos del halo muy evidentes. Aquí tenemos un corte sinuoso en el cual, aunque pretende ser un corte longitudinal, ha cortado en un segmento, en un segundo segmento y aparentemente en un tercer pequeño segmento a la misma rama de la arteria temporal, en donde se distingue, en este caso en longitudinal, un signo del halo persistente. Aquí en un corte transversal, lo mismo, un signo del halo persistente. Y aquí probablemente, si esto lo considerábamos un vaso, pues también sería un corte con signo persistente. En este caso, en un paciente con una enfermedad avanzada, cuya primera ecografía se realizó un mes después del inicio de los síntomas, observamos un signo del halo prácticamente universal en este corte, en este segmento, que afecta la práctica totalidad del flujo. Aquí son dos cortes paralelos, transversales del mismo vaso, que ya sabéis que son vasos sinuosos, en donde el signo del halo es prácticamente otra muestra en otro punto del mismo. Otro signo del halo prácticamente inequívoco, un corte transversal del caso anterior, un signo del halo muy pero muy evidente, otra vez un signo del halo, en este caso en un paciente de diagnóstico tardío, ¿no? Un paciente que se dio por una ceguera de origen neurógeno supratentorial, pero que debido a las manifestaciones sistémicas generó la sospecha en el clínico y pues de modo tardío fue consultado con reumatología y el diagnóstico se estableció 2 meses después de la pérdida visual. Otro signo del halo transversal, este es el mismo pero cerca, corte longitudinal con un muy clarito. A modo de referencia histórica, y esto es una cosa muy interesante de tener en cuenta, el signo del halo como tal fue descrito en el año 95 por primera vez, y como podéis ver, la tecnología disponible para el estudio de los vasos en aquella época era bastante pobre comparado con el que disponemos ahora. No obstante, los investigadores que hicieron esa aproximación, pese a contar con esas limitaciones técnicas, lo describieron en aquella época. Y aquí lo podemos observar. El signo del halo, el Doppler no tiene color, es un Doppler en escala de grises, y esto bastó para identificar en esa pequeña serie de pacientes que existía una anormalidad detectable en el flujo de esas ramas de la arteria temporal, y que no era otra cosa que la representación ecográfica
de un hallazgo anatomopatológico que conocemos actualmente. Vamos a ver más adelante que el signo del halo no es una manifestación exclusiva de la arteritis de células gigantes. Aunque clásicamente lo considerábamos así por las características visuales que tenía y su perfecto correlato con la anatomía patológica que conocemos de la enfermedad, vamos a ver que existen falsos positivos, aunque son escasos, y vamos a ver una serie publicada este mismo año en donde otras enfermedades pueden inducir a la aparición de este signo ecográfico en la exploración de las arterias, en las ramas de las arterias temporales. Aquí tenemos un estudio que es el que dio pie a establecer ya no solamente el signo del halo como un signo, digamos, presente o ausente, sino también para poder categorizarlo desde un punto de vista de medidas. Y aquí tenéis las medidas consideradas normales para las distintas, me refiero a las medidas del grosor de la pared consideradas normales para para sujetos control, lo tenéis aquí en las tres mediciones, y aquí podéis ver las mediciones que se han establecido como criterio de anormalidad para pacientes con arteritis de células gigantes. Como podéis ver, es un trabajo realizado con una corte de pacientes bastante pequeñito. No obstante, sus resultados han dado pie para establecer estos como los valores de la anormalidad sugeribles al momento de pretender establecer una medición como criterio más disciplinado de la presencia o ausencia del signo del halo. Aquí tenemos un estudio de sensibilidad y especificidad del signo del halo. Hay que decir que las series son bastante heterogéneas, las series que han pretendido darle un estudio de validez a la detección del signo del halo son bastante heterogéneas, no solo en su metodología, sino en los resultados que ofrecen. Pero podemos decir que la sensibilidad más o menos estándar o promedio obtenida de estos estudios ronda el 80% y la especificidad el 90%. O sea, si lo comparamos con los hallazgos histopatológicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que la enfermedad es una enfermedad parcheada y por lo tanto la biopsia no necesariamente va a ser criterio definitivo para establecer el diagnóstico. Tal es así que, como podéis recordar, cuando he mencionado los criterios de clasificación, la biopsia es un criterio más, no es un criterio único. De hecho, se puede establecer el criterio de clasificación sin la biopsia o con biopsia negativa incluso, y la biopsia positiva por sí sola no sería capaz de establecer el diagnóstico, cosa que hay que tener muy presente cuando se hacen estudios de validación, ¿no? Porque tiene que haber un patrón de oro y en este caso el patrón de oro no brilla tanto. Cuando hacemos una exploración ecográfica de la arteria temporal, hay que tener en cuenta, primero y más importante, que las mediciones se hacen dinámicamente, la observación se hace dinámicamente. Normalmente las imágenes estáticas que se utilizan en presentaciones como esta o en comunicaciones científicas son imágenes que se obtienen en sístole máxima. Y los presets más o menos habituales y que se recomiendan para este tipo de estudios, pues utilizar un rango dinámico
de 50 decibelios, una ganancia de blancos entre 70 y 80, una ganancia de color entre 75 y 80. Muy importante, un PRF no especialmente sensible, 2.9 a 3.0, con un foco bastante superficial. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las máquinas, las marcas tienen distintas sensibilidades de Doppler, con lo cual es probable que algún estudio perfectamente diseñado se pueda hacer con PRFs incluso menores, del orden de 1.0 o 1.5. Todo eso depende del tipo de máquina que estemos utilizando. Las fotos que yo he traído y voy a presentar a continuación se han hecho con dos máquinas, una General Electric y una SAOT MyLab. Aquí tenemos otro estudio para valorar igualmente la sensibilidad y la especificidad con resultados similares a los que he comentado. Este es el diagrama de flujo y podéis ver que incluso cuando tenemos un estudio Doppler positivo podemos encontrar que existen casos de falsos negativos, perdón, de falsos positivos según la biopsia. Y lo mismo, en caso de pacientes en los cuales el estudio ecográfico ha sido negativo, pueden existir biopsias positivas. Esto es una consideración muy importante que hacer cuando un investigador se plantea realizar un estudio de validez para la ecografía en el diagnóstico de la arteritis de Fibromialgia. En cuanto a las definiciones, el halo es una región hipoecoica homogénea a través de la cual no se aprecia señal power Doppler alguna y que se localiza en el interior de la zona anatómica correspondiente al vaso arterial estudiado. La estenosis es un estrechamiento de la luz de la arteria estudiada de grosor irregular, es decir, dentada, en la que se demuestra un incremento de la velocidad del flujo de al menos el doble del detectado proximalmente. Este incremento de la velocidad se hace mediante el Doppler pulsado. Y la oclusión es un punto de la luz del vaso distal al cual ya no se detecta flujo alguno. Realmente lo que va a representar más dilema va a ser el halo y la estenosis. Pero insisto en que la característica dentada de la oclusión provocada por la estenosis, la falta de cobertura completa de la circunferencia del flujo y, por supuesto, el hecho de la velocidad permiten distinguir una estenosis de un halo. Voy a presentar a continuación una secuencia de imágenes de signos del halo. Ahora vamos a hablar sobre algunas controversias sobre el hallazgo ecográfico signo del halo, número de lesiones necesarias para el diagnóstico, momento apropiado del estudio, limitaciones y otras arterias valorables. Diagnóstico diferencial, ya lo hemos comentado antes, es fundamental con la estenosis motivada por las placas de ateroma. Esta tabla nos permite distinguir de manera solo con la observación un signo del halo con una placa de ateroma y incluimos los restos sobre el grosor de la placa versus el grosor del signo del halo. Esto es simplemente para recordar
que en las estenosis se produce un incremento de la velocidad del flujo y que este incremento se puede medir mediante el Doppler pulsado. Cuantas más sean las ramas en las que se identifica el signo del halo, la sensibilidad y la especificidad se incrementan, y esto es lo que demuestra este estudio publicado en el año 2015 en el Congreso Europeo. El momento ideal para realizar la exploración ecográfica en busca de un signo del halo es tan pronto sea posible. Existen estudios en los dos sentidos que avalan la ecografía incluso después de haber transcurrido el primer mes de inicio de terapia corticoidea, y los hay también que demuestran que más allá de las primeras 72 horas empiezan a aparecer cambios. Con lo cual, poniéndonos en el escenario menos favorable, lo recomendable es hacerlo antes de estas 72 primeras horas, teniendo como referencia el momento en el que se han producido los primeros síntomas de naturaleza isquémica. Este es otro estudio más antiguo, del año 2005, pero que es uno de los estudios sobre cuya base se han establecido los valores de sensibilidad y especificidad para el signo del halo, comparado con dos patrones distintos. La biopsia, que ya hemos discutido que no necesariamente debe considerarse como un patrón de oro en una enfermedad anatomopatológicamente parcheada, y los criterios ACR de 1990, que tienen el inconveniente, primero, de que incluyen a la biopsia, y segundo y más importante, que son criterios que solamente permiten distinguir esta vasculitis de otras vasculitis y no se pueden aplicar en población general. Y ahora finalmente voy a comentar algunos de los más recientes estudios publicados en el Congreso Europeo sobre arteritis esofágica con énfasis en el signo del halo. En primer lugar, esta serie interesantísima de falsos positivos en pacientes con signo del halo. Es una serie de 13 casos obtenida a partir de una observación de más de 200, en donde el signo del halo fue positivo, pero la enfermedad fue declarada negativa. Y podemos ver que los falsos positivos son fundamentalmente debidos a polimialgia reumática y aterosclerosis. También hemos comentado que la arteritis de células gigantes se puede sugerir mediante el signo del halo a nivel de las ramas de la arteria temporal, pero también se puede hacer en las arterias axilares y arteria subclavia. Muchas veces la arteria axilar es una arteria de mucho más fácil acceso que las ramas de la temporal, y este estudio es un estudio muy innovador en donde se pretende establecer un punto de corte, ¿no? Si recordamos que para el caso de las ramas de la temporal teníamos el punto de corte de 0.7 milímetros, en el caso del axilar estamos hablando de 0.87. Y finalmente, este es un estudio de correlación de simetría de hallazgos del signo del halo. Los investigadores nos ofrecen aquí los resultados de la correlación de un signo del halo positivo en una exploración ecográfica del lado derecho comparada con el lado izquierdo y viceversa, y no solamente de las ramas de la arteria temporal, sino también de la arteria subclavia, de la arteria carótida y la arteria axilar. Y en general, cuando se establecen correlaciones entre ramas de la temporal con troncos más grandes, la correlación laterolateral es satisfactoria, como podemos ver en la parte superior de esta tabla. Sin embargo, cuando hacemos índices compuestos tanto de la arteria temporal derecha como izquierda con su contralateral, los resultados ya no son tan significativos. Esto quiere decir fundamentalmente que cuando nosotros exploramos un lado de las ramas, las ramas de un lado de la arteria temporal, no necesariamente los resultados van a coincidir con la contralateral, con lo cual los autores pues avalan mediante estos resultados que sigamos haciendo la exploración
en los dos lados, independientemente de dónde se localicen los síntomas isquémicos del paciente. Y con esto damos por terminado este capítulo. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad.